¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, dependiendo del país y la hora de la que me estés viendo. Mi nombre es Jesús Yegro y principalmente el vídeo de hoy va a tratar sobre explicar una entrada que tuvimos en el eurodólar el día de ayer viernes para finalizar podríamos decir que es la primera o segunda semana del mes de octubre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, empezamos de la siguiente manera para quien no lo sepa y sea su primera vez viendo mis vídeos, ¿de acuerdo? Lo primero que nosotros hacemos al entrar a un gráfico es identificar nuestra última estructura general, que en este caso podemos identificar que es una estructura completamente bajista a partir de ese quiebre, ya que el precio viene haciendo una sucesión de bajos cada vez más bajos, ¿de acuerdo? Es por eso que partimos de la base entendiendo que estamos ante una estructura completamente bajista. Bien, por lo tanto, aquí, ¿qué podemos ver a simple vista? Una vez que tenemos identificada nuestra última estructura general, podemos empezar a marcar nuestro punto máximo, que viene a ser la parte más alta de toda la estructura. Bien, nuestro punto máximo y nuestro punto mínimo. Bien, para quien no lo sepa, pues básicamente en este canal aplicamos mucho el uso de los rangos, que sirve prácticamente para cualquier tipo de mercado y cualquier tipo de entrada, en el cual nos basamos en entender si estamos ante una estructura correcta o estamos ante un retroceso o una nueva estructura, ¿de acuerdo? Y en la estructura bajista se aplica de esta manera. Para quien no lo sepa, tengo una serie de vídeos hechos respecto a este tema. Empezaría de esta manera con un patrón de M, bien, y finalizaría con un patrón W, es decir, toma liquidez de un alto y rompe estructura, y toma liquidez de un bajo y vuelve a romper estructura. Bien, así es como comenzaría nuestro rango bajista en este caso, porque estamos ante una estructura a la baja. Bien, entonces, dicho y hecho, la parte más alta de nuestra estructura, nuestro inicio de rango, se sabe que es la parte más alta básicamente. Y la parte más baja se convierte en muchos casos en nuestro final de rango, siempre y cuando cumpla con nuestro patrón de W, que en este caso vemos que tenemos un impulso, un retroceso, un impulso y todo un quiebre estructural. Por lo tanto, podemos ver que en este caso el precio sí que cumple tanto nuestro inicio de rango como nuestro final. Aquí podemos percatarnos que aquí tenemos un saque de liquidez, ¿de acuerdo? Esto viene a ser un saque de liquidez, o como le llamamos nosotros, un sweep. Y aquí vemos que tenemos el choch con cuerpo de vela al alza. Recordad que siempre tiene que ser con cuerpo de vela, ¿de acuerdo? Lo he dicho en otros tipos de vídeos, pero bueno, no voy a hacer hoy hincapié en eso, para ir directamente al tema de hoy. Bien, ya tenemos nuestra estructura completamente bajista, que yo también muchas veces lo marco con una bolita. En este caso lo puedo poner de color negro porque es a la baja, para ver ya yo a simple vista al meterme al gráfico cómo se encuentra mi estructura. Bien, por lo tanto, vamos a remontar al momento en el cual nos encontramos nosotros el gráfico, que si no me equivoco fue el horario de Londres, más o menos por aquí. Bueno, perdón, el horario de Nueva York. Bien, nosotros a simple vista, cuando tenemos una estructura bajista, antes de tratar de estudiar cualquier tipo de retroceso, primero de todo debemos marcar nuestros puntos de interés de venta, porque estamos ante una estructura completamente bajista. Aquí podemos ver nuestra estructura. Bien, bueno, perdón, este sería nuestro primer punto de interés, al cual se le llama el extremo, la parte más alta de todo nuestro gráfico, siempre teniendo en cuenta que sea una zona que tenga un buen tamaño. Bueno, en este caso tiene 3 pips, se puede tomar un bloque más grande, quizá un bloque de M30 en este caso. Yo creo que en este caso me decantaría por el bloque de M30, ¿de acuerdo? Este vendría a ser, lo puedo dejar marcado tranquilamente, sin problema, para tener en cuenta que es un bloque más grande, ya que el precio en muchos casos no tiende a mitigar una zona tan grande, ¿de acuerdo? Bien, ese sería el punto de interés de M30, bien, y podemos identificar, ese es nuestro primer punto de interés, que es nuestro extremo. Y nuestro siguiente punto de interés, como siempre, sabemos que es el decisional, o para quien no lo sepa, es porque el bloque de extremo es el bloque que origina todo el movimiento, pero el bloque de decisional, a la hora que el precio, antes de que rompa la estructura en esta zona, tiene que venir haciendo bajos cada vez más bajos de manera interna. ¿Al decisional a qué se le llama? El decisional se le llama al último bloque que hubo en un retroceso pequeño antes de rompernos la estructura. A ese bloque se le conoce como decisional, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál viene a ser nuestro decisional correcto en este caso? Podríamos marcar todo este bloque de aquí en este caso por varias razones. La principal razón es porque es el bloque que origina el quiebre estructural, ¿de acuerdo? La segunda razón que nosotros utilizamos es que al marcar un Fibonacci del máximo hasta el mínimo, bien,
esa zona está por encima del 50%. Por lo tanto, en una zona de venta, hace que sea una zona barata y por lo tanto viable para tomar una orden de venta. Bien, podemos borrar el Fibonacci para que no cause despiste. Y aquí vemos que en nuestra zona, nuestro punto de interés de decisional en este caso, vemos que tiene varios factores a tener en cuenta. El principal es que tiene una ineficiencia, offer value gap, entre dos velas, por lo tanto hace que sea una zona bastante más sensible y probable de reacción para el precio. Y la segunda cosa a tener en cuenta es que tiene un pico de liquidez previa. Por lo tanto, la probabilidad de que esa sea una zona correcta de reacción aumenta para el precio. ¿De acuerdo? Esta viene a ser nuestra, esta viene a ser nuestra segunda y, por así decirlo, por ahora, última confluencia que vamos a tener en cuenta a la hora de marcar todo este bloque. ¿De acuerdo? Estoy tratando de ponerlo recto. Vale, ahí está. Bien, aquí ya lo tengo recto, lo marco como liquidez previa. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Pues teniendo en cuenta que estábamos ante todo un impulso bajista, pues lo único que se podía hacer era o esperar pacientemente que el precio llegue a nuestro punto de interés número 1, en este caso, o en caso contrario, que fue lo que hicimos, que era operar el retroceso. ¿De acuerdo? Para operar el retroceso, pues es por eso que tenemos que validar que el precio tenga tanto un inicio como un final de rango. En este caso vemos que tiene el inicio, que es la parte más alta, cuando rompió el precio, y la parte más baja es nuestro patrón de W en este caso. Bien, por lo tanto, ¿cuál vendría? ¿Qué vino a ser la operativa que tomamos nosotros? Vamos a avanzarlo hasta el horario de... hasta las 1:30 más o menos. Vale, aquí está cómo encontramos el precio. Bien, para ello, ¿qué hicimos nosotros? Nos fuimos a M1 para desglosar un poco mejor la estructura, ¿de acuerdo? Bien, para ello, ¿qué hicimos? Bueno, primero de todo voy a poner esto un poquito más recto, ¿de acuerdo? Voy a poner esto un poquito más recto. Bien, lo voy a dejar ahí y esto lo voy a recortar un poco para que no estorbe la vista. Bien, bueno, este era el sweep del bloque de M15. Que esto era ya la confirmación que teníamos nosotros en M15 para saber que estábamos ante un retroceso y probablemente se podían buscar ciertas operaciones de compra en retroceso, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hicimos nosotros? Pues ya entendiendo que el precio nos había dado la confirmación en este punto, entendiendo ese primer factor, ya lo único que hicimos fue ir desglosando la estructura, ¿de acuerdo? ¿Cómo desglosamos nosotros la estructura? Pues la desglosamos de la siguiente manera. Bien, la desglosamos de la siguiente manera, únicamente entendiendo qué fue haciendo el precio en estos puntos, hasta el punto en el cual estamos en el horario de Nueva York. Quiero que veáis lo que hace el precio. Hace un impulso, hace un retroceso, que en ese retroceso saca liquidez de una zona anterior y mitiga un bloque antes de salir disparado, rompiéndome nuevamente la estructura. ¿De acuerdo? Y en ese caso, pues cuando el precio vino aquí, me dejó un punto mínimo y podemos pensar que tenemos ahí un punto máximo. Bien, todo eso era una sola estructura, podemos pensar que era hasta aquí incluso. Que todo eso era un solo impulso por temas de liquidez, porque el precio aquí fue dejando liquidez, aquí también dejó más liquidez y tal. Bien, y quiero ya que veáis que lo único que hace el precio es venir y sacar toda la liquidez que había dejado acumulada en zonas anteriores para nuevamente salir rompiéndome la estructura al alza de nuevo con cuerpo de vela. Es decir, que este bloque de aquí fue nuestro último rompimiento estructural. Y por lo tanto, nuestra última estructura general de M1. Bien. Esta fue nuestra última estructura general de M1, lo cual era completamente alcista, por lo tanto podemos seguir buscando ciertas operativas de compra a favor de la estructura. Podemos marcar eso e incluso podemos marcar que toda esta zona aquí fue una zona bastante grande, pero fue una zona de toma de liquidez. Podemos marcar que todo eso fue una zona de toma de liquidez, es decir, que aquí hubo un sweep, ¿de acuerdo? Todo eso fue una zona de toma de liquidez y aquí ya únicamente teníamos varias opciones. ¿De acuerdo? La primera opción que teníamos, bueno, se sabe que a simple vista esta es nuestra última estructura alcista, desde ese mínimo hasta ese máximo. Y aquí hay varias alternativas a tener en cuenta, ¿vale? La primera alternativa viene a ser el tomar la decisión en M1, cosa que se puede hacer, pero se corre muchas veces el riesgo de que el precio no llegue a tu punto de interés, ya que lo puede considerar un bloque muy pequeño, ¿de acuerdo? Eso se puede hacer, pero siempre hay que tener ese inconveniente en muchos casos en cuenta. En este caso, ¿nosotros qué hicimos? Nos fuimos a una temporalidad, si no me equivoco, de M5 o de M10, no estoy del todo seguro. Déjame que lo compruebe ahora mismo. Creo que fue un bloque de M5, si no recuerdo mal. A ver, la entrada fue en el 156.73, es decir... Vale, fue un bloque de M3, si no me equivoco, sí.
Sí, efectivamente. Nosotros lo que hicimos fue tomar el bloque de M3, porque el bloque de M5 creo que ya lo estábamos considerando un bloque bastante grande. Bien. Bien. Aquí teníamos ya ese querido bloque de M3, ¿de acuerdo? Que nosotros tuvimos en cuenta. Y en base también a las votaciones que hubo por grupo, ya que la mayoría de personas siempre suelen tener en cuenta dos tipos de cosas para tomar una decisión. Una suele ser la manipulación o toma de liquidez, como le llamamos nosotros, y la segunda cosa que se suele tener en cuenta es el order flow. Que el order flow viene a ser únicamente una consecución de bloques, como se puede ver aquí, bien, una consecución de bloques que se ve de esta manera, que el precio sube, cae, sube, cae, toma liquidez, mitiga un bloque y vuelve a romper estructura. Por lo tanto, por consecuencia, el siguiente bloque el siguiente bloque que nos dejó el precio para que sea mitigado viene a ser esta zona con ineficiencia, esta zona que también puede tener liquidez previa, y aquí ya hay varios factores por tener en cuenta, pero principalmente nosotros nos dejamos llevar por el order flow. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Principalmente entendimos que el precio en toda esta zona de aquí fue dejando liquidez acumulada. ¿De acuerdo? Toda esta zona fue una zona de liquidez acumulada. Bien. ¿Y qué hicimos nosotros en este caso? ¿De acuerdo? ¿Qué hicimos nosotros? Programamos nuestra orden en esta zona de aquí, justo la apertura del mercado de Nueva York, programamos nuestra zona aquí, y nuestro stop loss fue, si no me equivoco, aquí teníamos 6 pips, ¿de acuerdo? 6 pips, 6.3, yo lo puse como 6, y le dimos 8 pips, si no recuerdo mal, 155,93, ¿de acuerdo? Para asegurarlo por debajo del bloque anterior. Bien, pusimos nuestros stop loss por debajo del bloque anterior, y ya lo único que hicimos fue directamente programar nuestra orden para que el precio nos la active, ¿de acuerdo? Y nuestro TP principal era un 1 a 3, como siempre. Nuestro TP principal viene a ser 1 a 3. Ahora, para que me pregunte, Jesús, ¿cuánto sería tu TP máximo en este caso? Vale, teniendo en cuenta que estamos ante toda una estructura bajista, ¿de acuerdo? Y que como mínimo el precio sabíamos nosotros que tiene que ir a comerse esa liquidez de ahí. Pregunta, ¿es algo loco pensar y poner que quizá el precio puede llegar a un punto de interés como este antes de volver a caer? No, ¿verdad? No es algo loco que digamos. Por lo tanto, esto fue lo que hicimos nosotros y quiero mostraros lo que ocurrió por si muchos de vosotros y vosotros os sentís identificados con este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Vamos a esperar un poco. Dar un momento, dejarme que adelante esto. Creo que mucha gente ya se estará dando cuenta de lo que ha ocurrido. Vamos a adelantar un poco el gráfico. Pregunta. ¿Alguna vez a muchos de vosotros seguramente os ha pasado que tenéis una entrada perfectamente con todos los parámetros posibles y todas las confirmaciones y aún así el precio os saca? Ha pasado, ¿verdad? Por lo tanto, este vídeo principalmente ha sido hecho para mostrar lo que muchas veces las personas no muestran, que es decir, la cara negativa del trading, porque al fin y al cabo en esto no se basa en solo tener ganancias. Hemos tenido muy buenas ganancias tanto en la grupal como en el 1 a 1, bien, pero no siempre es así. Y este es un claro ejemplo de que por mucha experiencia que tenga una persona, bien sea 2, 3, 4, 5, 10 años de experiencia, a día de hoy, siempre, aunque tu modelo de entrada sea rentable, siempre va a haber casos en los que el precio te saque en stop porque sea un stop loss necesario. Porque aquí seguramente habrá mucha gente que dirá, Jesús, pero mira, aquí tenías 6 pips. En vez de ponerle 8 podrías haberle puesto 9 y te salvabas. Claro, podría haber sido así. Pero en mi plan únicamente siempre pone que debo de dejar 2 pips de respiro. Entonces en este caso yo lo que no puedo pensar es, no, pero quizás si le tendría que haber dado 9. No, porque yo únicamente he seguido la norma que sigo en cada uno de mis trades y mis operaciones. Por lo tanto, esto fue una entrada de stop loss que tuvimos, que fue un stop loss pues prácticamente con mecha y se fue directamente al take profit, pero era un stop loss necesario a pesar de que se hicieron todas las cosas correctas y el precio cumplió perfectamente nuestra proyección. ¿De acuerdo? Este vídeo principalmente está dedicado para esas personas que se creen que en el trading es solo ganar o se gana la mayoría de operaciones, ¿de acuerdo? Y no siempre es así. Al igual que puede haber rachas positivas, hay rachas negativas. Bien. Y a pesar de que puedas venir ganando 10 trades seguidos, por ejemplo, siempre va a haber algún trade que te haga como hacerte entender de que tu decisión no depende únicamente de ti a la hora de operar, sino depende también de cómo se lo quiera tomar el mercado. Para esto mucha gente será
manipulación, ¿de acuerdo? Pero no, esto únicamente es un trade, es decir, era una pérdida que era necesaria y es una pérdida basada sobre todo en aprendizaje, de que se hicieron las cosas correctas, pero sirve para tratar de entender que nunca, nunca, nunca va a ser siempre todo como uno quiera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí quiero que veáis esta pérdida, ¿de acuerdo? Que tuvimos el día de ayer, de ese potencial 1-7 que nos acabó sacando con mecha, pero fue un aprendizaje más en este mundo tan bonito como es el trading, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quiero que lo utilicéis sobre todo como, no solo como motivación, sino también como guía de que no siempre se gana en este tipo de operaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dejo por aquí el vídeo, espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo.